All right. In week 11, then, we will start checking, reviewing the past. And as first activity, we're going to review the simple past, okay? So a little bit of grammar, but very quickly, not so intensively. And for reviewing the simple past tense, we're going to use this web page, this website that you know, Test English. And here I went to past simple, and now we're going to very quickly check the form and use. Explanation. Well, as you know, the most important thing of the past simple is to check the use, uso. Ocupemos el castellano para que nos quede bien claro. ¿Cuál es el uso del pasado? Pueden ocupar sus micrófonos. El nombre lo hice, en general para referirnos a situaciones que ya terminaron, que ya pasaron, que están en el ayer cercano o en el ayer muy lejano, ¿ya? Entonces tenemos acciones completas en el pasado que finalizaron. Por ejemplo, ella se cambió a esta ciudad hace 3 años. She moved to Chester 3 years ago. Hábitos en el pasado. Ella trabajaba como enfermera. She worked as a nurse. I often played in the park when we were children. A menudo jugábamos en el parque cuando éramos niños, ¿ya? Recordar hábitos pasados, etcétera, pero son situaciones pasadas, situaciones que eran verdaderas en el pasado, o sea, hechos de facto. My grandfather had 2 brothers. He lived with my grandparents. He lived with my grandparents as a child. Y mencionar eventos en forma cronológica. Secuencias de eventos en el pasado. When I arrived home, I took off my shoes and relaxed on the sofa. En términos generales, situaciones que ya pasaron, ¿ya? Hábitos, secuencias, acciones completas, etc. Todo acciones terminadas. Y la gramática que siempre vimos en el colegio está acá en forma... Me gusta este sitio porque está muy didáctico, muy clarito. Está dividido acá en forma afirmativa, negativa, pregunta y respuesta corta. Y tenemos los verbos regulares e irregulares. So, positivo regular, he worked until late. En el caso de los regulares positivos tenemos que agregar el ed. Y aquí les recomiendo, yo igual les voy a subir una lista de verbos regulares y otra de irregulares, pero les recomiendo que ustedes también tengan su propia lista que pueden bajar de internet con verbos regulares, ¿ya? Work, live, study, lo más común, ¿ya? Allá hay muchos, pueden haber 100 verbos regulares comunes. Y en el caso de los irregulares, ¿por qué se llaman irregulares? Porque no siguen la regla, son irregulares, de no seguir la regla. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es lo común? ¿Cuál es lo normal? La regla dice que los verbos en pasado son con ed. Los que escapan a esa regla son irregulares, porque no siguen la regla. Y su pasado no es con ed, sino que es arbitrario, ¿ya? Tenemos que aprenderlo de memoria, porque no es con ed. En el caso de see, de ver, es saw. En el caso de do, hacer, es did. En el caso de go, por ejemplo, es went, etc. Irregulares, no sigue la regla del ed. I saw him in the street, lo vi en la calle. ¿Ya? Pero los verbos regulares e irregulares son solamente importantes en la forma afirmativa. Porque ¿qué pasa en negativo y en pregunta? Y también acá, ¿qué pasa? Mire, fíjense, tenemos el auxiliar del pasado, did, 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 did. Y al tener auxiliar, el verbo no se conjuga. No ponemos worked, sino que work. No ponemos saw, sino que see. Al tener auxiliar, no conjugamos el verbo. ¿Ya? Lo mantenemos en presente o en infinitivo. Así que acá, en afirmativo, solamente tenemos que saber de memoria cuál es la conjugación de los verbos irregulares. El pasado sería, perdón, el negativo, ocupamos didn't o did not, y ya está la oración en pasado negativo. Él no trabajó hasta tarde.
He didn't work until late. El verbo no se toca porque did auxilia, es un auxiliar, nos indica que estamos en pasado y en negativo. No es necesario conjugar aquí porque sería completamente redundante. I didn't see him in the street. No lo vi en la calle. Aquí nos indica el didn't que esta oración es en pasado y negativa. No lo vi. I didn't see him. El verbo no se toca. Aquí está el auxiliar para indicarnos tiempo. Did he work? Con esto ya sabemos que es pasado. ¿Trabajó él esta tarde? Did he work? El verbo no se toca porque el auxiliar nos está auxiliando, diciendo el tiempo. Did you see him in the street? ¿Lo viste en la calle? Lo mismo, ¿ya? Si cambiáramos el auxiliar por do, sabríamos que es presente. ¿Lo ves en la calle? No, está el did. ¿Lo viste en la calle? Si pusiéramos el auxiliar will, sería lo verás. Will you see him? ¿Ya? El auxiliar indica el tiempo. Bueno, y las formas cortas son muy fáciles. Ocupamos el auxiliar del caso, si es positivo. Did he work late? Yes, he did. Or no, he didn't. Yes, I did. No, I didn't. ¿Ya? Para ambos verbos regulares o irregulares es siempre lo mismo. Solamente aquí, en afirmativo, es importante si el verbo es regular o no. En el resto de las formas, negativa, pregunta, respuesta corta, da lo mismo. Aquí es importante saber si el verbo es regular con E o no, porque lo tenemos que conjugar. Bueno, después viene un poco algo de información sobre cómo se escriben los distintos verbos regulares, cosa que siempre se ve en el colegio, pero aquí está para que la chequeen, ¿ya? Quería detenerme acá en el tema este bien práctico de cómo se usa el auxiliar y los verbos regulares y irregulares, ¿ya? No sé si les queda alguna consulta. Vuelvo acá, al chat o al micrófono. ¿Les queda claro la explicación somera, muy simple, pero yo creo que práctica del pasado simple? Y de cómo se ocupa el auxiliar y todo eso, los verbos regulares y irregulares. Espero que sí. ¿Alguna consultita? Todo claro, perfecto. Profe, para notar si la frase está en pasado, solo hay que fijarse entonces en el verbo. Solamente se fija en el verbo. Si ¿Ya? está irregular o si tiene el did. Claro, te fijas, mira, si tiene did, didn't o está conjugado en pasado, está en pasado. Ya, solo eso. Solo eso nada más. Bueno, y también hay indicadores de tiempo, qué sé yo, que está lleno. Yesterday, last week, 2 years ago, ahí te indica claramente que estamos en pasado, ¿no es cierto? Ah, ya. El tiempo sería también un factor. El contexto, ¿no es cierto? O sea, estas frases de tiempo, digamos. Ya. Siempre te van a indicar, todo el contexto de la oración te va a indicar eso, ¿no es cierto? No solamente el verbo. Pero con el verbo, con la conjugación del verbo, basta y sobra. Yo te digo, por ejemplo, he went to Spain. Basta y sobra. Ahí sabemos que es pasado porque está el verbo en pasado. Él fue a España. Pero muchas veces la frase te da más contexto. Te dice, he went to Spain last summer. Y ahí queda más claro. ¿Ya? Ya, Y ya si caché. está el auxiliar, si es forma negativa o interrogativa, lo mismo. Por ejemplo, si es una pregunta, did he go to Spain? Ahí sabes inmediatamente que no estamos hablando ni de presente ni de futuro porque estamos ocupando did. Y did es el auxiliar del pasado. Y como te digo, al tener auxiliar en forma negativa y en forma interrogativa, como este ejemplo, esta pregunta, el verbo no se toca porque el did hace toda la pega. El did nos está indicando que esta pregunta es en pasado. Tú no puedes poner did he went porque sería redundante. El did ya está haciendo la pega, por eso se llama auxiliar. Auxilia. Indica el tiempo. Muchas gracias. En Ya entendí. castellano es mucho más difícil porque nosotros no tenemos auxiliares. Nosotros nos decimos en castellano did, did el, sería algo así como did el ir a la playa. No, sino que uno tiene que conjugar cada verbo. Entonces, ¿fue él a la playa?
Entonces tenemos, yo voy, tú fuiste, él fue, y más encima para cada persona cambia. Es una locura para los gringos aprender inglés. Por eso los gringos dicen, to ir a la playa, to jugar fútbol, muchas veces, porque Sí, igual que los chinos, esto de tampoco conjugan, lo dicen como directo, la palabra y lo que van a hacer. y claro, es mucho más práctico este idioma, el inglés. Entonces, por eso que yo diría que es práctico aprender inglés, porque hay que cambiar la forma de verlo nomás. Con un puro auxiliar te evitas toda la conjugación. Sí, es verdad, tenemos hartas conjugaciones. La otra vez busqué una palabra porque no sabía cómo se escribía bien en futuro, creo que era. Y me salió una lista enorme de conjugaciones y yo quedé en shock. Dije, hoy yo sé todo esto. Y todo ¿De eso una palabra? nosotros lo aprendemos de forma automática, ¿no es cierto? Yo voy, tú vas, Sí, nosotros vamos. Si fue en pasado, yo fui, tú fuiste, él fue, ellos fueron. En cada tiempo, para cada persona, conjugamos el verbo en forma distinta. ¿Qué hacen los gringos? Ponen un auxiliar. somos cool nosotros. Ah. Complicado. Bueno, es que hay, tal vez sea la forma de ver el mundo, ¿no? Los Y para idiomas, matarla hablamos chileno y español. Ah, son dos idiomas. más encima. Es una forma, cada idioma es una forma de ver el mundo. Qué De, buena. ya. ¿Les quedó claro el tema del pasado? De que no hay conjugación. Y ocupamos el did para preguntar y negativizar y en forma afirmativa, ahí conjugamos. Claro que sí, pues, en filosofía. Por eso mucha gente ahí tiene que aprender el griego, el latín, que son idiomas base de los idiomas occidentales. Porque ya vamos a hablar de los orientales, árabes, no sé, asiáticos, que son otro mundo, otra forma completa de mirar el mundo. Y es una maravilla de aprenderlo. Hay que tener tiempo, dedicación. Me encantaría saber algún idioma que me diera vuelta la cabeza para ver el mundo de otra forma y entenderlo. Bueno, mientras tanto, concentrémonos en el inglés. ¿Está claro entonces la gramática? Sí, pero De tiempo que van con el pasado es last, que se ocupa para todo, ¿no es cierto? Last anoche, last night. Entonces tú dices, anoche yo fui, last night I went to the movies, to the cinema. Last week, la semana pasada. Last year, el año pasado. Eso fue uno de los más ocupados. Otro es ago. Y tú dices, una semana atrás, 2 años atrás, o hace 10 años. Entonces yo digo, I finished my career 2 years ago. I finished my career a month ago. Terminé mi carrera hace un mes, hace 2 años. Vi a mi amigo hace 2 días, 2 days ago. ¿Ya? Last ago. Y esas son las más ocupadas, ¿no es cierto? Y para preguntar, lo más, lo más típico es ocupar el when, ¿no es cierto? El when. When did you? ¿Cuándo hiciste tal cosa? When did you arrive? When did you arrive home? When did you finish your career? When did you start your career? When did you, cualquier cosa, para hablar sobre tiempos en el pasado. When did you?
¿No es cierto? Sí. Y para, lo último, y para chequear extensiones del tiempo, ¿cuánto tiempo? En inglés es how long. ¿Ya? No tiene nada que ver con medidas, sino que es con tiempo. How long. ¿Cuánto tiempo did you? ¿Cuánto tiempo? How long did you? Y lo mismo. ¿Cuánto tiempo estudiaste tu carrera? How long did you study medicine? How long did you live in Peru? How long did you play football? ¿Cuánto tiempo hiciste cualquier cosa? ¿Ya? A ver qué más tenía preparado. Voy a escaparme un rato de acá y ver lo que tenía. El resto, chicos y chicas, es pura práctica. Así que no les voy a quitar más tiempo, pero les voy a mostrar toda la práctica que les va a servir harto para ir refrescando el pasado y que les quede claro. Mucha, mucha práctica. Miren, acá está. ¿Pueden ver el documento? Sí, ¿Sí? profe, sí se ve. Acá está entonces el número 1 que recién hicimos, que era mi parte. Refrescarle la memoria, chequear las dudas. Y acá está el link de lo que vimos, de práctica gramatical. En el número 2 tienen esta tarea, tal vez como la más importante, que pueden hacer al final, ¿ya? Dice, describing recent events, what did you do? Quiero que empiecen a usar el inglés, una vez que hagan todos estos ejercicios, para describir lo que hicieron ayer, la semana pasada y el último verano, últimas vacaciones de verano. Cortito, esto no es evaluado, para que empiecen ustedes a usar el pasado, a describir estas situaciones que son muy, muy simples, en algunas líneas, ¿ya? Lo podemos revisar y lo vamos a revisar en la próxima sesión. ¿Ya? Esto es como lo que dejen para el final. Vamos a ocupar la plataforma, que es el sitio web del programa de inglés de la Universidad de Chile, la unidad 5, que se refiere al pasado simple, para que practiquen. Se las voy a mostrar ahora. Voy a compartir esa pantalla para que vean. Esta es la plataforma, ¿ya? Y bueno, ahí está el link y nos vamos al nivel de nosotros, que es el Starter, nivel 1, y aquí está la unidad 5, que es pasado, Recent Past Activities. Y van a hacer todas estas actividades, son muy entretenidas. La 4 está mala, ¿ya? Pero en general, todas están buenas y son todas prácticas. Por ejemplo, qué sé yo. Dice la primera. Complete the story using the past tense of the verbs and brackets. Ahí tienen que ocupar el pasado. Parece que es una historia de amor. El color lo dice todo. Y generalmente estos sitios web que hacen algunos profes que ocupan muchos colores así como rimbombantes, los evito, pero más allá del color está bueno el ejercicio, así que ahí usted tiene que ir poniendo el pasado. Mary lived in Paris 10 years ago. Aquí está una de las expresiones. ¿Ya? She trabajó como profesora. Ahí pueden ir viendo, ¿eh? Hay verbos regulares e irregulares. Me encanta. Y después aquí chequea. ¿Ya? Está lleno de ejercicios. El segundo es un listening muy bueno. Para que vayan practicando. Y tiene que ver con una de las preguntas que tienen que responder. What did you do last weekend? I bought foods. Who did you go with? I went by myself. What did you do last weekend? I travelled. Where did you go? I went to Galway. Where's Galway? Galway is ¿Ya? Un poco robóticas, pero bueno, así se empieza. Con algo, ¿no? Está lleno de ejercicios prácticos de pasado. Voy a volver a seguir con el documento.
Acá. Acá tenemos videos que encontré en YouTube muy buenos, en donde básicamente ustedes tienen que simplemente listen and watch, ¿ya? Porque uno describe en 5 minutos, last weekend, todo lo que pasó la semana pasada, el fin de semana pasado, y hay una historia acá, sobre una familia que salió de campamento. Todo en pasado, muy fácil para que vayan practicando. Es eso. So you have many activities, grammar activities, website activities, videos, and then you have to describe these recent events from your life in short paragraphs. And we will check them next session.